Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace tan solo 30 milisegundos que mi voz llegó a tus oídos, pero tu cerebro la está procesando ahora. Un lapso de tiempo 10 veces más corto que un parpadeo. Un retraso entre la realidad y cómo la vivimos. Hay cosas que son opinables, como la belleza de un soneto o el punto de la tortilla, pero hay otras que simplemente son como son. Y el cerebro es el órgano más interesante de todos. No pretendemos aquí faltarle al respeto al hígado, o a los pulmones o el corazón, porque son fundamentales para la vida. Pero no hablamos de importancia, ¿verdad? Hablamos de interés, de complejidad, de cómo el cerebro humano ha hecho posible lo que era imposible para tantos otros sistemas nerviosos que nos precedieron. El cerebro existe en su contexto, por supuesto, y no podemos explicar la cultura ni el comportamiento si solo atendemos a un amasijo de neuronas y neuroclía. Eso está claro, y sin embargo, es evidente que hay algo especial en él, un sustrato biológico que lo dispone todo para que las experiencias construyan sobre sus circunvoluciones lo que no se puede construir sobre el córtex de una merluza, un canguro o una lechuza. Y sin embargo, a pesar de todas sus virtudes, el cerebro humano sigue sin ser capaz de entenderse a sí mismo. Evelyn, vamos a hablar del cerebro en este programa y yo sé que en tu sección de paranormal, pero no tanto, pues intentas que tenga lo máximo que ver posible. No sé qué tienes pensado en este caso. ¿Qué tal, Ignacio? Pues bueno, que nos entendamos un poquito más, aunque yo no me entiendo a mí misma, así que no sé si lo voy a conseguir. Seguro que sí. Pero sí que es verdad que el cerebro, como dices, es el más interesante, ¿no? El más curioso, el que nos genera también más lagunas en el conocimiento científico. Y eso para mí, bueno, digamos que es un caramelito para mi sección, porque claro, ahí hay pseudociencias, bulos, claro, caraduras. Donde hay algo que todavía no sabemos, hay gente que intenta inventarse las explicaciones. Ahí está, ahí está. Y además, con el cerebro, que hay tantas cosas que no podemos explicar, pero que en cambio sabemos que tiene muchísimo poder. Ahí es donde quiero entrar yo. ¿Hasta dónde llega el poder del cerebro? Hoy quiero hablaros de poderes mentales. Me encanta. El siglo XIX fue el siglo de Darwin y la evolución, de Cajal y su neurona, de Mendeleev y la tabla periódica. Una época de efervescencia intelectual y de iconoclastia científica. Todo parecía plausible, y pensar lo imposible había provocado a ciertos revolucionarios. Max Dessoir fue hijo de su tiempo, un psicólogo y filósofo alemán que no dudó en acuñar el término parapsicología para referirse al estudio de todas aquellas funciones de la mente que la ciencia tradicional creía imposibles: la telequinesis, la premonición, la telepatía. Era 1899 y las nuevas ciencias parecían capaces de todo. Solo había que explicar lo que tantas personas habían experimentado. Vamos, historias interesantes, científicos reputados, un cóctel para que se lo creyera cualquiera, ¿no? Sí, y sí que es verdad, aunque en raras ocasiones, sí que es verdad que ideas así un poquito absurdas al final nos han llevado a conclusiones correctas, pero en este caso yo creo que se pasaron un poco de la raya. y lo curioso es eso, cómo muchísimos científicos, como muy académicos, muy ilustrados, cayeron en las redes de la parapsicología, pero hay uno que no lo hizo, que fue Santiago Ramón y Cajal. Era muy escéptico y también acudía a estas sesiones mediúmnicas que, bueno, es que se hacían másteres, se impartían conferencias, era muy, muy heavy, pero él decía que lo admirable no eran estos sujetos
vendedores de humo, sino que lo realmente increíble era la ingenuidad de los asistentes a esas sesiones, esas ganas de creer y de encontrar explicaciones, digamos, o patrones, porque a nuestro cerebro no le gusta mucho el vacío en el conocimiento, sino que buscamos respuestas y a veces cualquiera nos vale y no debe ser así. Desde luego, tenemos que tener un poquito de criterio. Y yo entiendo que tendrás tu lista de fenómenos parapsicológicos, de estos que se han hablado mucho. A mí hay uno que me interesa, no sé si quieres empezar por ahí, y es la telequinesis. ¿Qué sabemos de ella? A ver, vamos a empezar a explicar qué es la telequinesis. Yo creo que sí. Así nos situamos un poco. La telequinesis sería la capacidad de mover objetos con el poder de la mente, ¿vale? Sin intervención física directa, sin tocarlos. Algo así como si fuéramos un Jedi o Matilda, depende de los referentes que tenga cada uno. Igual, ¿vale? Igual un poco como Uri Geller, ¿no? Que doblaba cucharas. Aunque en una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro. You see what's happening, the metal is being melted down. Dice que el metal se Estamos está escuchando a Uri Geller en la televisión cuando se le hacía muchísimo caso en nuestro país. Vamos, que esto de la telequinesis se ha hablado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y de hecho, lo que pasaba muchas veces con estos personajes que decían hacer esta especie de trucos es que cuando salían en televisión o incluso estaban sometidos a pruebas por parte de científicos o incluso de ilusionistas, ahí todo se esfumaba. Claro. No funcionaba nada, ni cucharas que se doblaban, ni objetos que se movían. Decían, ay, le decían, eres el estrés, no me estoy concentrando suficiente, son las luces, siempre habían excusas. Claro, bueno. Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ellos suelen alegar o cómo lo argumentan? A ver, ellos lo que dicen es que, bueno, dentro de nuestro cerebro, ¿no? Cuando funciona, cuando está activo, pues las neuronas, entre ellas, se envían señales eléctricas. Bien, pues estas señales eléctricas, cuando están trabajando en colaboración, emiten unas ondas cerebrales que sí que es verdad que se pueden registrar desde fuera del cráneo. Es cierto. Ahí bien. Bueno, es que ahí está la trampa, ¿eh? Que te cuentan cositas que parecen medio verdad porque utilizan un lenguaje vestido de conceptos o de palabras, de términos científicos. Claro. Entonces ahí es cuando nos la cuelan si no tenemos criterio. Bueno, pues lo que dicen es que estas ondas cerebrales son suficientemente potentes como para influir, si las concentras, sobre un objeto físico y moverlo. A ver, sí que es verdad que existe, como dices, esas ondas cerebrales, pero para que las podamos percibir necesitamos una tecnología muy concreta, muy sensible. Exactamente son los encefalogramas, claro, que es lo que sí que detectan esa actividad de nuestras neuronas. Pero vaya que es muy claro, cosa. Y tanto que es débil. De hecho, esos encefalogramas, como comentas, los aparatos que se utilizan, estos cascos, tienen que estar en contacto con la piel de la cabeza, poner un gel para que no se pierda la señal y se pueda registrar bien. Y vamos, no me imagino yo qué efecto podrían tener unas ondas tan débiles a 1 metro de distancia, para cuanto menos 5. Pues muy poco, pero mira, te digo una cosa, aquí que somos súper fanes de la ciencia, sí, y la ciencia es lo que más nos gusta y sorprende siempre, que eso es lo que más nos engancha, es que sí que hay esos cascos que dices tú, pero ya a un nivel un poquito más usuario. Porque investigando un poquito sobre esto y a ver hasta dónde, puedo jugar con la telequinesis, es que tecnológicamente no estamos tan lejos. Qué bueno. No en cuanto a objetos físicos que estén lejanos, pero sí para controlar un ordenador. O sea, hay una especie de cascos con estos detectores de ondas cerebrales situadas en puntos estratégicos del cráneo que detectan esa actividad neuronal, la traducen a través de algoritmos matemáticos, que no me preguntes exactamente cómo, porque yo de matemáticas sé lo que me quedé en la universidad y no paso de ahí, pero sí que es verdad que lo que consiguen es una cosa mágica, y es que se ha detectado que para desarrollar muchas tareas cognitivas, realmente todas las personas del planeta utilizamos las mismas áreas del cerebro, pero cada cerebro es único, porque nuestros pliegues de la corteza cerebral son únicos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso puede generar variaciones en estas ondas cerebrales. Pues los algoritmos matemáticos que utilizan esos cascos y esos sensores consiguen algo así como alisar la corteza del cerebro, y así la interpretación de las señales es mucho más fiable. Y sí que pueden controlar órdenes muy simples en un ordenador. Pues oye, yo esto he leído alguna cosilla, pero es verdad que cada vez que hay noticias nuevas me sorprende. De todos modos, para seguir dándole ritmo a la sección, porque sé que tienes más cosas por contarnos, te quiero preguntar sobre ver el futuro, sobre el tema de la premonición, y quiero introducirlo con otro sonidito. Hola, soy Esperanza Gracia. Si no puedes esperar al programa de esta noche... En nuestro país hemos tenido muchísimos casos en la televisión, en la radio, de gente que de repente te habla del horóscopo para ver el futuro y bueno, en fin. Entonces hablemos un poquito de eso. Me encanta. Aparte, esta mujer me
parece que la proyectaban a las tantas horas de la madrugada. Sí, suele ocurrir. Que eso era o gente que trabaja en la carretera, ¿no? O gente muy dormida o gente muy borracha. O sea que, digamos, que es un momento en el que somos un poco vulnerables a recibir cierta información. A ver, el tema del zodíaco son coincidencias. O sea, cuando te hacen una descripción de tu signo del zodíaco, dicen tantas cosas que algo tienen que acertar. Claro. Creemos que las coincidencias es algo como muy anecdótico y muy poco frecuente y estamos totalmente equivocados. O sea, realmente las coincidencias pasan muchísimo más de lo que creemos. Eso de la paradoja del cumpleaños, ¿te suena? Ah, sí. ¿No? Que entre 24 personas juntas, ¿cuántas cumplirían años el mismo día? ¿Qué proporción, no? ¿Qué probabilidad hay que 2 personas hagan el cumpleaños el mismo Y día? es altísima. El 50%. Claro. Pero es que si aumentamos la cantidad de gente a 50 personas, la probabilidad es del 90%. Es una barbaridad, sí. Entonces, nos estalla el cerebro. Claro, ¿por qué? Porque las coincidencias ocurren, es algo natural y normal. Entonces, en el zodíaco nos la cuelan, igual que lo de los partos con la luna llena, y que soñemos algo igual que otra persona. A mí me sucedió una cosa muy curiosa una vez, si me da tiempo de contártelo. Cuenta. Yo soñé una noche con un antiguo noviete de verano, ¿vale? Pero hacía muchísimos años que no sabía nada de él. Nada. ¿Te puedes creer que esa misma mañana, cuando me desperté, me envió un mensaje? Es que son esas coincidencias las que a la gente le hacen dudar, claro. Pero... Claro, y pensé, qué fuerte. Pero ¿cuántas veces soñamos Eso con es. alguien y no pasa nada? Claro. Pues muchísimas. Nos fijamos en aquello que nos interesa. Somos víctimas del sesgo de confirmación. Claro. Tengo que preguntarte también por otra cosa que llama la atención y es la telepatía. Vamos a hablar de la telepatía y también tenemos un ejemplo. Es que yo veo aquí algo, percibo la garganta que no sé qué, pero algo no va bien, ¿cierto? Claro que en este caso telepatía tal cual no es, pero vuelve a ser lo mismo, ¿no? Alguien teniendo una intuición de qué está ocurriendo, qué piensa otra persona. Sí, la telepatía sería eso, ¿no? El comunicarse casi como una señal de Bluetooth, ¿no? Entre 2 mentes humanas, ¿no? Y esa transmisión de información. Tenemos, recuperando un poquito cómo funciona el cerebro, de esas Sí. conexiones, esos campos electromagnéticos que sí que se generan en nuestro cerebro debido a la actividad cerebral, realmente es como si fuera el movimiento de un motor de un coche. No hay un mensaje codificado en ese movimiento, sino que lo que estamos detectando es actividad, pero no está diseñado para enviar un mensaje concreto, con una información concreta. Así que lo de la telepatía y de enviarnos mensajitos telepáticos, pues no. Otra vez volvemos a lo mismo, pues coincidencias. Y luego yo creo que por la parte de estos personajitos que nos han dado tanta chicha para los que nos gustan estas cosas, pues yo creo que hay un poco de superempatía, ¿no? Que la capacidad de interpretar nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Nuestra posición de la cara, nuestra rigidez, nuestro tono de voz, nuestra posición de los ojos, eso de que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Pues ahí podemos tener muchísima información. Un poco de picardía también y luego rapidez mental. Esta gente son muy rápidos y a la mínima que les dices algo, te hacen preguntas, te van valorando, van analizando tus respuestas, tu comportamiento, el movimiento de tu trasero en la silla, cuando algo te incomoda. Claro. Todo eso lo interpretan y lo traducen. Y bueno, y luego también que pueden hacer preguntas que tú no sabes, pero a tu entorno cercano y de ahí sacan información. Hay mucha trampita por ahí. Desde luego que sí. Evelyn, hemos llegado al final de la sección. O sea, yo me quedaría hablando mucho más tiempo, porque sé que además tienes ejemplos y animales y tal, pero el tiempo es el que es en la radio y te tengo que agradecer muchísimo que lo hayas dedicado a Serendipias. Un placer como siempre y viva la ciencia. Con esta música que suena futurista, voy a hacer preguntas que juntan lo que es más moderno con cosas que nos retrotraen a un momento donde tal vez la ciencia no tenía tanto conocimiento de lo que hacía, pero ya había gente que intuía de qué iban las cosas. Vamos a presentar poco a poco a nuestros tertulianos y, en primer lugar, quiero presentar a alguien que tenía muchas ganas de que viniera en algún momento y tenemos la excusa perfecta para traerle. Es Luis Quevedo, que es biotecnólogo, divulgador científico y presentador de la nueva serie documental de Caixa Forum Plus, Hackers del Cerebro. ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar aquí, por fin. Qué bien haber encontrado la excusa, hombre. Es una excusa fantástica. Tengo que decir que la serie tiene muy buena pinta. Y antes de que empieces a hablar y nos cuentes de qué va, quiero que los propios oyentes sepan un poquito de qué va el asunto. Tú piensa cómo funciona nuestro cerebro. Tu cerebro tiene que escoger a qué quiere prestar atención y además tiene que interpretar esa información. Todos esos procesos requieren que dejes de prestar atención a otras cosas, porque tú focalizas esa atención. Podemos imaginar nuestro cerebro como un supercomputador biológico. Una máquina de hacer predicciones sobre lo que nos rodea
Y nuestros sentidos serían algo así como los dispositivos periféricos de ese computador. Órganos que reciben un bombardeo constante de estímulos que luego serán imágenes, sonidos, olores, sabores, tacto. Los magos lo que podemos aportar a este tema es la práctica. O sea, empíricamente sabemos que esto funciona. ¿El por qué? Ahí ya serán los científicos quien nos pueda hablar. Y esta es la idea, ¿no? Que los científicos os cuenten qué tiene que ver la neurociencia con la magia, porque puede que a mucha gente le suene sorprendente, a mí me ha conmovido y por eso te traigo, porque creo que es una oportunidad muy chula para demostrar hasta dónde podemos encontrar la neurociencia, ¿verdad? Creo que sí, y además de una manera dulce y agradable como pocas, que es que puestos a que hackeen tu cerebro, mejor que lo hagan magos y magas que lo hacen de buena fe y qué además te maravillan, ¿no? Por el, ¿verdad? Sí. Que te roben el reloj y esas cosas que normalmente pues inquietan. ¿Nos puedes adelantar un poquito los temas de los que habláis y si hay alguno que te hayan tocado especialmente? Escoger uno, francamente, cuesta, ¿no? No es sencillo. Es buena señal. Sí, eso, o habla de mi indecisión y de mi incapacidad de decidir, que es uno de los temas de los que hablamos, de hecho, de cómo tomamos decisiones, también de algunas cosas que parecen obvias, pero cuando rascas en ellas, sobre todo de la mano de gente que sabe mucho de neurociencia, alucinas de los... No sé llamarle fallos, creo que no son fallos, son como dicen las heurísticas. la gente que codifica, si no es un bug, es un feature, ¿no? Claro. O sea, nosotros vemos de una manera muy aproximada, con muchos caminos de en medio que tomamos, no esa idea de que tenemos memorias fidedignas, cual fotografías, retinas, cual cámaras de vídeo, etcétera, todo eso parece completamente falso. Y entre lo que creemos y lo que realmente es, en ese hueco se cuelan los magos. Eso es maravilloso. Y se cuelan los magos y, como decías, se cuelan los expertos. Quiero presentar ya a uno de los expertos con los que habéis contado en el documental y que tenemos la suerte de contar con él aquí. Es Jordi Gamí, que es neurocientífico, catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, director general del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona y vicepresidente de la Fundación Pascual Maragall. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de escucharte, porque ya has escuchado... Encantado de estar aquí. Encantadísimo de tenerte con nosotros. Has escuchado a Luis hacer referencia a algunos casos concretos de ese punto en el que el mundo de la magia entra en contacto con el mundo de la neurociencia. Y yo te quería preguntar antes, para poner un poquito las bases históricas tal vez de todo esto, que muchas veces cuando yo pienso en esto, se me presenta tal vez la imagen de ese mago de hace tiempo como alguien que intuitivamente ya conocía algunos principios que tardaría mucho la neurociencia en poder desentrañar. Sí, los magos de manera empírica han aprendido a hackear el cerebro y a base de prueba, ensayo, error, y además lo han aprendido de manera muy optimizada, hasta tal punto de que hay algunos efectos que ya se hacían hace 2 siglos y que aún hoy se siguen haciendo y siguen funcionando, porque lo que no ha cambiado es la manera de funcionar de nuestro cerebro. Por lo tanto, los magos son, desde este punto de vista, buenísimos. Después, el mundo de la neurociencia ha aprendido estas maneras que los magos han aprendido para aprovecharse de esta forma tan inteligente que tiene el cerebro de funcionar, pero que tiene algunos agujeros que los magos aprovechan pues para hacer sus maravillosos efectos. Y tanto maravillosos efectos que nos sorprenden aunque sepamos que vienen, ¿no? Hay muchos casos en los que intentamos descubrir cómo es el truco, incluso tal vez nos lo cuenten y nos sigue engañando cuando vemos el truco ante nosotros. Sí, porque el resultado es imposible. Esta es la clave de la magia ilusionista, ¿no? Nos hacen efectos que no cuadran con nuestras expectativas, con nuestras predicciones, pero es que tampoco cuadran a veces con las leyes de la naturaleza, aparentemente. Y esto es imposible. Y la primera reacción ante la imposibilidad es la sorpresa. Esta es una reacción automática, natural, es una emoción efímera que después va seguida de otras, que puede ser pues gozo, alegría, en fin, lo que sea. Pero la primera reacción ante lo imposible, que puede ser inesperado o no, tal como has dicho, es sorpresa. Una sorpresa tal que incluso a veces tienes que mirar a la persona de al lado para que
para hacer esta comprobación social de que ha visto exactamente lo que uno cree que ha visto, ¿no? Claro. Tengo una pregunta que hacerte antes de seguir repartiendo juego, porque siendo esto una tertulia, la idea es que nos vayamos recogiendo las respuestas, pero has hablado de sorpresa y me ha venido a la mente esos vídeos de YouTube que hay donde le hacen tal vez un juego de magia a un chimpancé o a un perro y da la sensación, desde nuestro antropocentrismo, que se sorprenden. ¿Están experimentando algo parecido a la magia? Da la sensación, son vídeos muy trabajados. Nosotros opinamos que lo que funciona es el engaño en los animales. Claro. Pero dudamos de que tengan la vivencia de lo imposible, porque para tener la vivencia de lo imposible hay que tener una serie de características que pensamos que solo tienen los humanos, como es la capacidad para proyectar el futuro. En fin, no me quiero ahora... O sea, lo que vemos, estas reacciones que vemos en animales, desde nuestro punto de vista, son reacciones al engaño. Pero no es la experiencia de lo imposible, que es lo que es esto tan genuino que solo tú puedes experimentar cuando un mago o una maga te hace estos efectos no tan imposibles, tan maravillosos por imposibles. Es muy bonito porque realmente cuando se habla de las diferencias que puede haber entre la cognición de los animales, del resto de animales y de nosotros, pues se pueden argumentar muchas cosas, pero argumentar que la magia es una me parece fascinante. No sé, Luis, si tú sabías esto antes de hacer el documental o has ido descubriendo muchas cosas también por el proceso. Yo hace muchos años me topé con la idea de la neurociencia y la magia en Estados Unidos, con un mago de allí y con una científica española que estaba trasplantada en aquel momento, con Susana Martínez Conde, a quien yo creo que Jordi conoce también. Sí. Pero entre entonces y ahora, de hecho, fue encontrarme con la productora de esta serie, que es Lavinia Next, y con Kasia Forum Plus, que es quien lo está produciendo y emitiendo, quienes les apetecía hacer algo sobre este tema, y rápidamente, claro, pues uno piensa en Jordi Camí, claramente, y que además tiene un libro. Estamos hablando de la serie documental, pero Jordi, puedo vender tu libro, ¿no? Tiene un libro sobre neurociencia y magia extraordinario. Si con la serie os picamos un poco, después os tenéis que sumergir en ese libro. Has hablado de la gente con la que contáis y efectivamente habéis contado con Jordi Camí, pero tenemos en esta mesa a otras dos personas que quieren, y además estoy agradecidísimo que hayan querido venir, que quieren aportar la parte más profesional de la magia a todo esto. Ya no solamente la relación con la neurociencia, sino la magia. Y esas dos personas son Ana Tamariz y Miguel Ángel Gea, que aparte de llevar mucho tiempo en el mundo de la magia, ya sea como profesores o como magos en sí mismo, conocen la relación que tiene con el mundo de la neurociencia. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues hola a todos y nada, yo vengo un poco desde el mundo de la magia, pero también un poco me gustaría, bueno, ¿quieres saludar, Ana? Hola. Bueno, sí, estoy encantadísima de estar aquí, gracias. Claro, y si suelto un rollo voy a sentirme que te desplazo. Nada. No, querías solo valorar, yo como mago tengo muchísima relación por suerte, yo empecé a colaborar con Susana Martínez Conde cuando vino a Madrid a unas jornadas ahí en Jaca, en Benasque. Bueno, total, que después de todos estos años lo que he visto y he podido comprobar ya no es solo que la magia y la ciencia tengan una grandísima relación, sino que lleva desde siempre. O sea, cuando Herón de Alejandría estaba sacando leche por los múltiples pechos de Cibeles para perpetuar la idea de una diosa, había un cubletero del que Séneca estaba hablando desde el punto de vista de un filósofo. Y entonces cuando 2000 años atrás ya había esa relación porque se convivían, porque el truco convivía tanto en un cubletero como en un Herón, y luego toda la relación que ha habido a lo largo de los años y cómo los magos han aprendido de los científicos para aplicarlo en sus trucos, te das cuenta que la relación ha sido de ambos lados, no siempre de Jordi, que es un hombre magnífico, siempre quiere dar créditos de que él aprende mucho de los magos. Pero yo tengo también que reconocer que aprendemos mucho de la ciencia también. Del mismo modo que le he preguntado a Luis si ha aprendido durante este documental, quería preguntaros a vosotros si habéis aprendido algo de los neurocientíficos que os haya sorprendido especialmente grabando este documental. Bueno, yo he aprendido muchísimo viéndolo, porque yo no lo he grabado, yo he coordinado y asesorado qué magos y qué magas iban, como Miguel Ángel Gea, como Manu Vera y Dania Díaz. Pero al verlo he aprendido mucho, así que muchas gracias. Aprovecho para felicitar a todo el equipo porque además es muy bonito, muy agradable de ver. Aprovecho, Ana, que has tomado la palabra para preguntarte en qué momento fuiste consciente en tu vida, de la relación esa que existe entre la neurociencia y la magia. ¿Recuerdas el momento?
Pues cuando me llamaban los científicos para decir, oye, hablamos sobre magia, y yo decía, a ver, ¿quién puede hablar de este tema? Y no había nadie hasta que Miguel Ángel Gea se empezó a especializar como un loco. ¿Cuándo fue aquello? Pero yo no sé qué año serían los 90. Bueno, no, tanto no, pero no. Yo creo que todo esto empieza las investigaciones como a finales de los 90, pero no es hasta que yo conozca a Susana Martínez Conde, que es la que luego ya me presenta a Luis Martínez, la que me presenta luego a Jordi Camí, y cuando yo empiezo a relacionarme con ellos y empiezo a ver que el mundo que ellos proponen nos aclara mucho, y que además nosotros podemos inventar a partir de las propuestas que ellos hacen. Tengo una pregunta que quiero haceros aprovechando que estáis ahora mismo aquí todos, pero que quiero sembrar antes, poco a poco. Entonces, Jordi, lo que te voy a preguntar es algo que yo al menos intuitivamente me da esa sensación, y es que si tengo que elegir algo de las funciones cognitivas que me da la sensación de que está especialmente implicado en estos procesos de la magia, es la atención. ¿Sería así? Sí, la atención es una pieza muy importante, pero es todo el sistema visual y todo lo que la magia ilusionista es fundamentalmente visual, no únicamente, y donde Gea es muchas piezas de todo lo que es el proceso de la percepción de la realidad. Claro, hay entonces temas relacionados con la atención, porque la atención es el mecanismo a través del cual nosotros procesamos lo que vemos, lo que sentimos. Aquello que no atendemos se olvida y ni se graba. Y claro, los magos han aprendido a manipular la atención, porque es una manera también de que, por ejemplo, no estés atendiendo lo que al mago ahora le preocupa que no atiendas, o incluso los magos son capaces de que miras algo y no lo veas. Uh-huh. Esto ya es... Déjame apostillar en relación con lo que acabéis de decir, que, es decir, la magia ha aprendido los mecanismos que hay el mundo de la neurociencia ha aprendido los mecanismos que hay detrás de la magia, que están muy, muy sólidos, y para el mundo de la neurociencia, que es más allá de la psicología, el conocimiento de cómo funciona la magia, cuando funciona y provoca estas imposibilidades tan insoportablemente sorprendentes, ¿no? Esto es como, para nosotros, es como una caja de herramientas que nos permite utilizarla para entender mejor otras cosas del mundo de la cognición. Mientras tanto, por ahora, la neurociencia ilustra, hace más cultos, que siempre es positivo, a los magos que les gusta ver, aprender y crecer, pero por ahora creo que aún no somos capaces de aportar desde la neurociencia elementos para que el mundo de la magia haga efectos nuevos, para que los perfeccione, sí, para que sepa mejor cómo estar ante el público, sí, y muchos etcéteras. Me explico, ¿no? Claro, no venimos... Ahora estamos... Decía que no veníamos a enmendarle la plana a los magos, ni mucho menos, ¿no? No, yo en esto soy muy insistente, porque también hay magos como neurocientíficos que son muy suyos, ¿no? Pero yo creo que es para aprender, para ser más culto, para crecer, en el caso de lo que podemos aportar en el mundo de la magia. Y la magia, lo que nos aporta en el mundo de la neurociencia, son herramientas muy valiosas para entender mejor cómo funciona el cerebro, cómo vemos, cómo oímos, cómo atendemos, cómo memorizamos, cómo decidimos, cómo nos emocionamos. Claro. Y una cosa que a mí me llamaba poderosísimamente la atención, Jordi, si recuerdas en una de las entrevistas que hicimos, es que, claro, tú lo explicas desde el punto de vista del académico, del científico, de la neurociencia, pero para los civiles, para todos los demás, con la excusa de la maravilla y la sorpresa del truco, de magia, del ilusionismo, que luego tú o los científicos aprovecháis para explicar algunos de los mecanismos que subyacen, ¿no?, a esa ilusión de imposibilidad. Luego yo creo que nos llevamos algo en la bolsa, que es que algunas de esas paradojas, algunos de esos funcionamientos inesperados de nuestra cognición también están debajo de cosas mucho más cotidianas. Quiero decir, cómo leo un anuncio en la prensa, cómo me influye un discurso público, cómo pueden intentar manipularme. Pues cuando lo hace Miguel Ángel en la serie, pues es muy agradable. No lo pillo igual, me cabrea no entenderlo, pero es con una buena intención. Sin embargo, muchas de esas técnicas se pueden usar de manera bastante menos bondadosa y no está de más aprender cómo funciona para generar un poquito de inmunidad
contra ellas. Al final el conocimiento es muy valioso siempre, y cuando tiene aplicación social más. Y lo que yo quería plantear con esta primera pregunta sobre la atención es que, sabiendo que tiene una implicación especialmente importante en los trucos y sabiendo que se ha repetido hasta la saciedad, que las nuevas generaciones cada vez atienden menos, ¿habéis notado esto en los trucos de magia? La dificultad para llegar a gente tal vez más joven acostumbrada a formatos de atención dispersa. Lo que yo sí he notado en la escuela de magia es que los alumnos más jóvenes quieren juegos más cortitos, que el desarrollo sea muy breve y enseguida llegue el impacto mágico. No aguantan una charla y una exposición lenta. Quieren todo más rápido, eso es verdad. Hombre, yo como profesional, quiero decir, como actuante, lo que sí puedo notar es que necesitaban un número mayor de estímulos que tienen relación básicamente con la interacción con redes que normalmente tenemos, que es de una mayor intensidad de estímulos. Entonces, para mantener la atención necesitamos aumentar el número de estímulos en el mismo tiempo que antes haríamos menos. De todas formas, en la historia de la magia ha ido pendulando, digamos, esto que estaba diciendo Ana. O sea, en los años 20, 30, cuando los magos actuaban en circos o en ciertos espacios, los juegos eran de muy largo desarrollo, se tiraban 25 minutos para hacer un juego, mucho, los récords, y de repente todo eso cambió. Vinieron los cabaret, vinieron otras formas, y lo que antes hacía en 25 minutos había que hacerlo en 2, porque en 10 minutos había que hacer lo que antes hacía en 1 hora. Y cambió la forma, cambió el trabajo y cambió la forma de exponer la magia. Y luego eso volvió a cambiar. Entonces... Sí, siguiendo con atención, una particularidad que tiene la magia ilusionista, que no la tiene el teatro u otras artes escénicas, es que para disfrutar y para vivir el efecto imposible, tienes que estar atendiendo a la presentación del juego. Si tú, cuando un mago te presenta un juego, atiendes el teléfono móvil o te distraes un segundo, la probabilidad más alta es que te pierdas el juego, no entiendas el resultado, ¿eh? Y por lo tanto el mago ha aprendido, y son muy buenos en esto, en captar, mantener, porque la atención es flotante y es desigual, ¿no? Pero los magos saben cómo captar la atención del público cuando empiezan a presentar un efecto para que el hilo conductor siga y no se rompa para el momento final, que es el desenlace, ¿no? No puede ser esto, no, es imposible. Pues lo que sí que ha sido posible es esta tertulia, que por desgracia hemos llegado al final, y tengo que agradeceros a todos, porque si los magos sois expertos, y miro al lado derecho de la mesa con Ana y con Miguel Ángel en mantener la atención, desde luego que Luis y Jordi también han sido expertos en mantener nuestra atención durante la tertulia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ha pasado mágicamente el tiempo, de repente se acabamos de empezar. Así es la radio. Serendipias, con Ignacio Crespo. Mario, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal tú? No sé, ¿eres responsable de la música que escuchamos antes de la tertulia? ¿Qué tal estás? Pues peor ahora. ¿Pero no estás bien? No. ¿Pero te está gustando cómo va el programa? Sí. Pues yo lo cerebro, ¿eh? Empieza. ¿Los pillas? Ya las leo con la música. Empieza, por favor. Vale, venga, hoy te traigo un estudio reciente de la Universidad de Oxford liderado por la antropóloga Alexandra Morton Hayward. Este estudio ha analizado 4.400 cerebros, pero aquí viene la cosa porque no son muy recientes, que digamos, no estaban muy frescos estos cerebros. De hecho, alguno de ellos tiene hasta 12.000 años de antigüedad. Estos órganos se han conservado hasta nuestros días gracias a la deshidratación o la congelación. Y lo más interesante es que esto nos permite entender cómo era el cerebro de nuestros antepasados, porque, para que nos hagamos una idea, cuando estos cerebros estaban vivos, como civilización, estábamos empezando a tontear con la agricultura. Así que imagínate, de la agricultura a ChatGPT. Las y dos TikTok. Cosas, justo, súper Se revolucionarias. podría decir que TikTok es nuestra agricultura. ¿En serio? Esa es la conclusión. Bueno, yo te dejo ahí la idea para que le des una vuelta. Déjamela ahí, le doy y una hablando vuelta. de ChatGPT, precisamente te cuento también que un grupo de investigadores ha logrado que una inteligencia artificial aprenda a reconocer objetos a partir de las conversaciones que escucha un bebé. Me explico. Hace años, un grupo de científicos colocó una cámara en la cabeza de Sam, un bebé de 6 meses, y registraron su entorno durante más de 500 días. Capturaron 600.000 fragmentos de vídeo y 37.500 palabras. Los resultados sugieren que no se necesita un cerebro especialmente predispuesto para el lenguaje para aprender a hablar. Aunque este tema sigue siendo un poco polémico y según otros investigadores, el estudio no puede sacar conclusiones tan rotundas.
Sea como fuere, lo importante es que Sam ahora es un adolescente que se encuentra bien, está sano y salvo, lleva una vida normal, no es streamer ni nada, porque ¿a quién se le ocurre ponerle una webcam en la cabeza a un niño pequeño, Ignacio? Que parece que queréis crear streamers de laboratorio o algo. Es de lo menos malo que se ha hecho en neurociencia históricamente. Un día hablaremos de ello. Claro. Sí, se han hecho cosas un poquito peores. Con las lobotomías y los electroshocks. Ya hablaremos. Claro, y con animalitos, si ¿no? de esa base, ha habido historia. Amigo. Sam ha llevado la mejor parte. Es que sois malos, ¿eh? Bueno, sois Mario, malos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Bájala ya, porque esto es lo que pasa cuando dejas que Mario elija las canciones. Y tú estás bailando, Arcadi, tú estás tan contento. Hombre, es que yo me siento como una orquesta de pueblo. Exacto. Lo has escuchado, Mario, como una orquesta de pueblo. Me está viendo sufrir, estáis disfrutando de ello. Bueno, segunda ya de hoy. Vamos a intentar que sea la última. Arcadi, nos traes un experimento mental relacionado con el cerebro. Hombre, claro, porque ya que estamos hablando de cerebro. Malo será. Hombre, además, experimentos mentales, cerebro, digo, si no vengo yo hoy, arde Troya. Hoy tocaba. Entonces, tanto que hemos estado hablando de cerebro arriba, cerebro abajo, patatí patata, ¿qué pasaría si yo te dijera que no solo hay cerebros aquí en la Tierra, sino que también los puede haber en los confines del cosmos? Me preocupo. Puede ser, pero me preocupo. Mira, si te preocupas, no te preocupes, porque aquí en la SER hay un señor con una voz muy tranquilizadora que te lo va a contar. Érase un universo muerto, gaseoso, un universo la mar de soso. No había ni estrellas ni galaxias a la vista, porque a la entropía no hay nada que se le resista. Pero de repente, por fluctuaciones azarosas, ya sean térmicas o cuánticas o alguna de esas cosas, las partículas que en el espacio andaban pululando se fueron poco a poco arrejuntando. Y atención, porque esto se las trae. Justo tomaron la forma de un académico de la RAE. Érase un Arturo Pérez Reverte recreado, una casualidad de protones y electrones aleatorizados. Un falso Reverte flotando en el vacío. ¿Dónde estoy? ¿Por qué hace tanto frío? ¿Qué cosa? Las fluctuaciones cuánticas. Esto debe haber sido una casualidad gigántica. ¿Con qué probabilidad iban estas partículas errantes a adoptar precisamente este semblante? Por supuesto, es un suceso astronómicamente improbable. Ahora bien, en un universo infinito e interminable, hasta los más extraños milagros se repiten, y se repiten hasta el infinito las veces que necesiten. Así que, si realmente es cierto lo que te cuento, hay una infinitud de revertes flotando en el vacío del firmamento. Y, a ver, si lo entiendo, esto se supone que es lo que me tenía que tranquilizar. No existen. Pero no has escuchado la música, como de hacer yoga. Y he escuchado que hay una infinidad de revertes en el firmamento. Bueno, porque igual los hay. Te tengo que decir una cosa, que Serendipias es posiblemente el programa de ciencia que más referencias hace a la RAE. Entre esto y que tenemos la sección de Luis, donde redefinimos lo que han definido mal ellos. Claro, es que tú no lo sabes, pero nosotros tenemos un chat secreto donde nos turnamos para ver quién raja hoy de la RAE. Perfecto, vale. Y entonces, ¿cómo vas a desarrollar esta situación revertiana? Vale, a ver, esta situación revertiana realmente es un ejemplo de lo que se conocería como el cerebro de Boltzmann. El cerebro de Boltzmann fue un experimento mental propuesto por un señor que se llamaba, sorpresa, Boltzmann, que básicamente suele pasar. No tantas veces como debería, pero suele pasar. Entonces, básicamente, su propuesta era la siguiente, ¿correcto? Si tú tienes un montón de partículas que están moviéndose un poco al azar de cualquier manera, pues existe la posibilidad, porque así es el azar, de que justo se junten y formen pues un cerebro humano, ¿no? Sería como una versión termodinámica de los monos que están escribiendo en máquinas de escribir, y alguno en varios miles de millones de años termina escribiendo las obras de Shakespeare por puro azar. Si yo tengo, por ejemplo, por poner una comparación, pelotitas dando botes en una habitación sin gravedad todo el rato, golpeando las paredes, cabe la posibilidad de que en algún instante, si tomo una fotografía, estén colocadas como pues algo que me recuerde un avión, una flor. Exacto. ¿No? Sería lo mismo, pero llevado al extremísimo. Exacto. Es una probabilidad
ínfima, o sea, estamos hablando de que si tuviéramos que tener pues este trozo del espacio con las partículas dando vueltas, igual habría que esperar 10 elevado a 10 elevado a 500, elevado a 50 años, es decir, un 1 seguido de 100 octillones de ceros para que empezáramos a considerar que eso puede pasar. Es una probabilidad astronómicamente baja, pero ¿qué es lo que pasa? Que si uno asume que el universo es infinitamente vasto o infinitamente eterno, ¿no?, en el tiempo, pues da igual lo baja que sea esa probabilidad, porque como es infinito, pues se va a repetir infinitas veces. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente aquí... Hay truco. Hay truco, Ajá. porque... Me tranquiliza, esto sí. A ver, aquí hay truco y no hay truco, porque claro, realmente tú esto lo puedes hacer con cualquier cosa, ¿no? Ujú. Quien dice un cerebro, dice una persona humana entera, dice un planeta... Una lasaña. El universo tal y como lo conocemos. De hecho, hay gente que dice que en la Tierra tal y como la conocemos se creó el último jueves, que es una versión un poco de esto y que justo da la casualidad de que nos creáramos a todos como con los recuerdos que tenemos, ¿no? Que es un poco... Lo llaman el último juevismo. Me encanta. Yo había escuchado de creacionistas que decían que los fósiles habían sido creados ya ahí debajo de la Tierra para explicar un poco sus prejuicios. Claro, y realmente esto es una cosa que vengo a contar, que esto de ¿y si el mundo que conocemos realmente no es tan viejo como creemos que es? Y justo da la casualidad de que somos un mundo de Boltzmann. Claro, somos un mundo de Boltzmann, pero esa idea realmente ni es nueva ni, en mi opinión, es particularmente interesante. Esto ya lo proponía Platón hace 2500 años. ¿No? Con su caverna de las ideas, que si veíamos sombras y la madre que fue. Pero una cosa que sí me parece muy interesante es que cuando tú buscas en internet sobre cerebros de Boltzmann, evidentemente mucha gente se queda con la paranoia de, bueno, si hay infinitos cerebros de Boltzmann, significa que la probabilidad de que yo sea un cerebro real es astronómicamente baja, ergo todo es una simulación. Ahí hay un problema estadístico. Ahí hay un problema estadístico y sobre todo me parece que es un poco lo que yo llamaría la diferencia entre un experimento mental o un experimento mental de fumeta. Vale, veo por dónde vas. Me gusta. Claro, en el sentido de que un experimento mental, la gracia de un experimento mental es tomar unas premisas que uno tiene, ¿no?, o que uno acepta. En este caso, Boltzmann lo que estaba intentando hacer, de hecho, era una reducción al absurdo de las leyes de la termodinámica tal y como las conocemos, ¿no?, del concepto de la entropía, la física estadística, etcétera, etcétera. Tomar eso, llevarlo a un extremo, reducirlo al absurdo y decir, ¿a qué es una tontería? Claro, es básicamente decir, si todo lo que creemos saber es correcto, debería pasar esto. ¿No te parece raro que pase esto? Igual es que estamos equivocados. Exacto. Y de hecho, la física contemporánea, realmente la gente que está estudiando el problema del cerebro de Boltzmann no es para tratar de discernir si somos un cerebro real o no, sino más bien de ver en las leyes de la física qué asunción estamos haciendo. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Esto es un poco lo que pasaba también con el gato de Schrödinger, ¿no? En el gato de Schrödinger también era una reducción al absurdo de unas leyes físicas que se estaban dando por hechas y la intención era decir, ¿a qué es una tontería? Y luego, pues, el imaginario público ha dicho, ¡hala, qué guay! Está vivo y muerto al mismo tiempo. Y resulta que no, que es lo contrario de lo que quería que pensáramos. Me parece fantástico cómo de repente, después de tantas secciones sobre experimentos mentales, nos has revelado que los experimentos mentales, no de fumetas, los buenos, son para decir que la ciencia a veces no funciona. Bueno, es como todo en la ciencia. Muchas veces lo importante no es tanto una buena respuesta, sino una buena pregunta. Pues me gusta mucho esta pregunta y creo que vamos a dejarlo ahí, sin la respuesta definitiva, para que la gente piense, a ser posible, sobria, y que haga buenos experimentos mentales. Muchas gracias, Arcadi. A ti, Ignacio. Moure oye voces. Tengo que decir que detrás de la aparente paz que existe en Serendipias y entre sus colaboradores hay algunos que, bueno, buscan la gresca, porque parece ser que Arcadi le he despedido hace un ratito y ha dicho, mira, yo me quedo, porque para una vez que estoy en la emisora... Hombre, y además que antes me habéis puesto música de orquesta y yo ya me he venido arriba, visca les falles. Orquesta y gresca, oye, gresca no, que Arcadi está muy petado. Me da miedo. Bueno, muy grande. Los dos sois muy de gimnasio, no estábamos comparando cosas, pero es tu sección, Moure, así que reclámala, trae las respuestas que buscamos. Hombre, y tengo preguntas sobre el tema de hoy, que es el cerebro. Que me gusta mucho. Mira, yo a veces me pongo los Simpsons para dormir. Y el otro día estuve pensando, porque me salió el capítulo este en el que Homer se mete un lápiz por la nariz y le llega al cerebro y se queda tonto.
Y claro, me puse a pensar y digo, ¿esto puede pasar? Nada, a ver si me resuelve la duda. Y ya está. Por lo que sea tiene la pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez, Arcadi? No, pero yo creo que es un poco inversión de causa. Igual no te vuelves tonto por el lápiz, sino que te metes el lápiz porque eres tonto. Porque eres tonto. A ver, el capítulo tiene una trama distinta. Es el capítulo 252, que lo he buscado, de la temporada 12, que era de las temporadas buenas. Y lo que sucede es que el de niño era muy listo y de mayor es tonto. Y descubren que es que se metió las pinturillas de niño y se quedó una ahí en la parte frontal del cerebro. Y cuando se la sacan se vuelve listísimo. Lo que pasa es que descubre que la inteligencia y la felicidad no son muy compatibles y entonces se vuelve a meter la pinturilla. Algo que es bastante inteligente, por cierto. Y se vuelve tonto otra vez. Entonces, ¿podría pasar algo así? ¿Podría pasar a alguien? ¿Te puedes sacar un moco muy profundo y sacarte un trozo de cerebro? Ostras, Pues no. Ya, a ver. Claro que no. No, entre la cavidad nasal y el cerebro hay una barrera, que es el hueso etmoides, que es un hueso que es muy bonito, parece un laberinto, y sí que es verdad que hay una zona en la que hay lo que se llama la lámina cribosa, que es una zona donde hay unos orificios muy pequeñitos para que pasen las fibras del nervio olfativo. Pero esos agujeritos que, pues sí, conectarían el cerebro y la cavidad nasal, pero tienen un diámetro que no llega ni al milímetro, así que no, por ahí no podría pasar la pinturilla. Para que la gente se lo imagine, es que siempre lo he pensado y aprovecho y lo digo aquí, la lámina cribosa es como si rompes un choco crispy de estos pequeñitos. Tú sabes que cuando lo rompas tiene burbujitas dentro, pequeñas cavidades y cruje porque es súper finas las paredes. Eso es la lámina cribosa. ¿Tú has crujido láminas cribosas o qué? Diré que no. Me parece una cosa muy arbitraria en la que estar pensando siempre, sí, pero estoy dentro de esta narrativa. Oye, pero os voy a poner un ejemplo de una situación en la que mediante un objeto se puede romper el hueso etmoides para llegar al cerebro, que es en la lobotomía transorbital. Lobotomía, esa técnica quirúrgica preciosa y poco invasiva en la que básicamente le metían un objeto similar a un picayelos a personas con enfermedades mentales en unos agujeros en el cráneo, y que un señor pues decidió mejorarla y hacerla menos invasiva. Pues en vez de haciendo agujeros en el cráneo, pues dijo, pobre gente, lo que vamos a hacer es meterles el picayelos por el ojo, básicamente, y cogían y entre el ojo y la órbita metían el picayelos y rompían el etmoides de un martillazo. Y ahí ya pues hurgaban y rompían las conexiones neuronales entre el córtex prefrontal y el resto del cerebro. Y que tenían que abrir también la membrana que rodea el cerebro, de las meninges. Claro, pues lo que pasa que esa yo creo que es un poquito más fácil que el etmoides, me imagino. Un apunte muy rápido porque me parece reivindicativo y necesario. Decías que esto se lo hacían a gente con enfermedades mentales, y yo diré, y a gente sin enfermedades mentales. Sí, simplemente cierto. Que no encajaba socialmente con lo que se esperaba y... lobotomía. Y además, en el caso incluso de enfermedades mentales, pues no era una técnica muy buena, porque las personas luego tenían unas secuelas y unos niveles de dependencia muy altos. No funcionaba bien y bueno, era pues los conocimientos de aquella época. La cuestión es que de un martillazo no especialmente fuerte se podía romper el etmoides, ¿vale? Porque es bastante fino. Entonces, ¿podría romperse en vez de a través del ojo, a través de la nariz, pegándole ahí un cacharrazo a la pinturilla? Yo te diré algo, difícil. Un cacharrazo bueno, sí, porque de hecho es como lo hacían los egipcios para quitar el cerebro. Es verdad, para sacar el cerebro de las momias. Sí, lo hacían por ahí. La cosa es que, claro, con unas pinturillas tiene que ser muy difícil. Hombre, no es fácil, ¿no? Es muy blandito. La pinturilla. ¿Te imaginas que descubren que los jeroglíficos se pintaban con crayón? Con las crayolas, con las carioca. Exacto. Pues lo que pasa es que sí que es cierto que como se metían muchas pinturillas, podrían hacer como de trenecito, como un objeto articulado, y sí que, bueno, pues tener la capacidad de, dando una hostia fuerte, romperlo. Pero lo que pasa es que también, a ver, antes de poder llegar ahí, en el caso hipotético de poder hacerlo, tendrías unas hemorragias, unos dolores insufribles y un reflejo de estornudo, que no subestimemos el reflejo de estornudo. Recordemos todos los test de antígenos y las PCRs de la pandemia, que echas todo por ahí. Que vamos, que no se puede. Pues no, vamos con otra pregunta. Venga, otra. Hola, More, ¿qué tal? Mira, te comento. No sé si sabes de dónde viene la expresión saliente caliente. Es que yo soy médico y cuando los residentes salimos después de una guardia, pues estamos más salidos que un mono. Yo no sé si será por la falta de sueño o qué, pero bueno, por si me puedes echar un cable. Un saludo. Te diré que hay una expresión en el mundo de la medicina que es: eres más tonto que un residente con novia. O sea, esto es tan real que está absolutamente profundo y anclado en el ideario colectivo de los médicos. Y yo os voy a decir que yo, cuando era soltero, en Grindr he visto el de Nick
de personas saliente caliente. Yo lo he visto, no voy a decir si lo he disfrutado o no. Eso queda para otro día. Vale, a ver, no hay mucha evidencia sobre si la falta de sueño, que es principalmente lo que dicen los salientes calientes que tienen, puede aumentar el deseo sexual. Sí que hay algunos estudios que indican que la falta de sueño puntual puede aumentar la excitación sexual no estimulada en hombres y mujeres con niveles altos de testosterona. Pero el resto de la evidencia científica lo que dice principalmente es que la falta de sueño, sobre todo crónica, disminuye el deseo sexual y aumenta la incidencia de disfunciones. O sea, que lo de dormir poco y el sexo no son del todo amigos. Pero he encontrado un artículo que os va a encantar. Me encanta, ya. He encontrado un estudio científico realizado con estudiantes con médicos residentes en el Hospital Hotel Dieu de París, en el que veían que los médicos residentes que tenían burnout, que es este síndrome de agotamiento laboral, ¿no? En el que ya la gente está fatal en el trabajo, básicamente agotada emocionalmente, odia a sus compañeros y compañeras, está fatal. Requemaos, retestinaos ya. Pues que la gente con burnout que estaba más salidorra en el hospital y que cuanto más burnout tenían estos médicos residentes, más ganas de chuscar tenían. Yo te diré que estaban desmotivados en el trabajo, eso para empezar. Bueno, puede ser, pero que es que vamos, que a lo mejor la gente cuando sale de las guardias deseosa de amor, a lo mejor lo que le pasa es que odia su trabajo, odia a sus compañeros, odia a sus pacientes, odia al sistema. Así que voy a cambiar la expresión saliente caliente por saliente harto del sistema y del paciente. Me encanta. ¿Tienes alguna pregunta más? Pues tengo una tercera que os va a encantar también. Venga. Hola Maure, ¿qué tal? Mira, quería hacerte una preguntita. Es que a veces estoy metido en una conversación y digamos que se divide en dos grupos distintos. Y yo quiero estar en las dos conversaciones a la vez, atender a una y a la otra, pero al final es imposible. O sea, no puedo. Mi cabeza tiene un límite. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿O hay alguna manera en la que pueda realmente converger todo en mi cabeza? Nada, era la duda que tenía. Un saludo, Maure, y muchas gracias. Este tío es tan sincero que lo está diciendo mientras hay una conversación de fondo. Es verdad, es verdad. Y no voy a decir quién soy. Bueno, es que yo creo que a todos nos ha pasado, no solo atender a dos conversaciones de un grupo de amigos, sino también simplemente le estás hablando con gente y quieres enterarte de los chismes de al lado. Porque somos cotillas, los humanos somos cotillas, nos encanta cotillear. A ver, esto tiene que ver con uno de los procesos cognitivos fundamentales y que, ojo, está bastante poco estudiado, que es la atención. La atención, que básicamente es un proceso pues, que nos permite concentrarnos en información específica del entorno para realizar una tarea mientras ignoramos otros estímulos que son irrelevantes para esa tarea. O sea, es como un colador, como un filtro en el que tú estás quedándote con la información que te sirve para lo que tú necesitas hacer en ese momento. Ojo, que podemos realizar más de una tarea a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos caminar y tener una conversación a la vez, pero en el momento que tenemos que procesar información de forma consciente, información más elaborada, ya nos aturullamos. Os pongo un ejemplo. Los taxistas. Tú vas en un taxi y los taxistas no callan. O sea, eso es así. A veces un poco molesta, no callan. ¿Por qué? Porque como están acostumbrados a conducir, pues no necesitan realizar un procesamiento tan consciente de la conducción y pueden estar ahí centrándose en hablar. Pero cuando una persona se acaba de sacar el carnet de conducir, no puede ir hablando y mantener una conversación fluida a la vez que conduce. Recordemos, este comentario hacia los taxistas no es una crítica, sino todo lo contrario. En especial, teniendo en cuenta que la emitimos desde la radio, que posiblemente sea escuchada mayoritariamente por taxistas. Sí, Así que sí, eso sí. Un abrazo a todos los taxistas que nos estén escuchando. Sí, excepto a los negacionistas del cambio climático y de las vacunas. Eso para otro día, en general. Vale, la cuestión es que nosotros podemos procesar información en paralelo y también podemos procesar información de forma serial. Cuando ese procesamiento consciente pues es de dos cuestiones que no necesitan así que estés súper concentrado, pues podemos realizar este procesamiento en paralelo. Pero cuando ambas tareas requieren un procesamiento consciente bastante duro, lo que empezamos a hacer es procesar esa información de forma serial, es decir, un pedazo de información detrás del otro, uno detrás del otro. ¿Qué sucede? Que si nosotros lo que estamos haciendo es intentar atender a dos conversaciones, pues cogemos un trozo de una conversación, luego cambiamos de foco de atención y cogemos del otro. Y vamos cogiendo una especie de serie histórica de información. Pero nunca estamos escuchando las dos conversaciones en el mismo instante, sino en instantes consecutivos. Separados, con lo cual no te enteras. Y encima, la atención no es un proceso automático. Cuando tú pasas de poner el foco en una tarea a luego otra, el cerebro necesita unos segundos de adaptación. Así que pierdes algo. Claro, te estás perdiendo algo. Es decir, en realidad lo que tendría
tendrías es trozo de información, trozo en blanco, trozo de información de la otra conversación, trozo en blanco, trozo de la otra conversación, trozo en blanco. Muy poco eficiente. No te enteras de nada y te hace la picha un lío. Vamos, que no te enteras. Bueno, pero nosotros nos hemos enterado de todo, así que muchísimas gracias, sí. Maure, y muchísimas gracias, Arcadi, por haber decidido que no te ibas. Bueno, pero me he portado bien, ¿eh? No os quejaréis. Pues sí, te has portado bien y sobre todo hoy recordemos que no os metáis lapiceros en la nariz. Por favor. Por favor. Con qué facilidad nuestro cerebro se abruma a sí mismo. En él hay 86.000 millones de neuronas, pero cada una de ellas traza miles de conexiones con sus vecinas. Eso significa que hay cerca de 600 millones de conexiones dentro de nuestro cráneo. 600 billones de tramos por los que pueden circular impulsos eléctricos. ¿Cuántos posibles caminos podríamos recorrer montados en unos de esos chispazos? Son tantos que si quisiéramos contarlos apenas lograríamos avanzar antes de que los caminos cambien, conectándose de formas nuevas, multiplicando las posibles rutas eléctricas. Porque es posible que en un cerebro humano haya 600 billones de conexiones, pero en el tuyo, ese cerebro que lleva cambiando desde que naciste, el número es muchísimo más inmenso. Serendipias, con Ignacio Crespo. Too far, now I dwell in the sand like a fish on land. I was getting lost in the quicksand, pink clouds eating their way into my head. Take it too far, now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.